Ahora la segunda parte, en ejercicio 12, es tratar de expresar un número complejo en función del módulo y el argumento y usar la notación exponencial o la fórmula de Euler que usamos al principio. En este sentido vamos a empezar con algunos ejemplos más complejos. No vamos a hacer todos porque ya les digo, la idea es un caso o dos y se ve más o menos la referencia. Fíjense el número E, donde tenemos el número complejo en forma cartesiana, es decir, con la parte real y la parte imaginaria bien separadas entre sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, sí que tenemos este número, si ustedes observan, tenemos que pensar qué fórmulas necesitamos, ¿no? Primero, la forma exponencial que nos piden es el módulo del número por e a la i del argumento de ese número. Entonces, vamos a ver algunas condiciones de borde. Primero, que de acá se desprende que el módulo, ¿sí?, va a ser, si el número complejo, ¿no?, en forma cartesiana es a más bi, siendo a la parte real y b la parte imaginaria. En el caso del módulo es por la fórmula de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado. Y en el caso del argumento, ¿sí?, nosotros al argumento lo podemos acotar a que esté entre 0 y 2pi o entre pi y menos pi, como ustedes prefieran, ¿sí?, para que no estar, digamos, entre los infinitos argumentos a los cuales puede estar expuesto el número. Recuerden siempre que si uno da una vuelta completa en un número complejo de, digamos, de 2pi o de 360 grados, lo que va a ocurrir es que vamos a parar en el mismo punto, y ese argumento también puede ser válido para el número, pero no hace falta que sean dos infinitos, sino que es simplemente el único que uno busca. Ahora, ¿cómo encontramos este argumento? Fíjense, si un número complejo tiene esta forma, ¿sí?, esto es, ya les digo, una representación digamos, de ejemplo, porque el número complejo puede estar en cualquier cuadrante, pero supongamos que tiene esta forma, ¿no?, con la parte real, la parte imaginaria y el número complejo, que es esto. Bueno, lo que ustedes ven acá, ¿sí?, básicamente, para el número complejo, digamos, tiene o forma un triángulo rectángulo con los semiejes que son los que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, el argumento sale por trigonometría. Ok, entonces, en este caso, fíjense, la parte real y la parte imaginaria, sin pasar por el módulo, se relacionan con la fórmula. Fíjense lo que dice la fórmula famosa, digamos, Sokatoa de trigonometría. Tangente es el opuesto, en este caso el b, que sería la parte imaginaria, sobre el adyacente, que sería la parte real. Entonces, si la tangente del ángulo en cuestión nos va a quedar, θ sería el argumento de z, en este caso nos va a quedar b sobre a, entonces el arco tangente, ¿sí?, del ángulo, de la tangente del ángulo, nos va a quedar el arco tangente de b sobre a, arco tangente y tangente se cancelan, y entonces el ángulo va a quedar el arco tangente de b dividido a. Ahora, muchos nos preguntaban cómo nos damos cuenta en qué cuadrante está cada vector. Hay una forma que es analítica, sí, que es tratar de acotarlo mediante desigualdades, que está buena, pero que sirve más para raíces y cosas un poco más complejas. Y otra que es a ojo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Fíjense, si nosotros estamos en, esto sería el eje imaginario, ¿sí?, y este sería el eje real, tenemos que tener en cuenta cuáles son los semiejes que corresponden. Entonces, por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos cuadrante 1, que sería cuando el imaginario y el real son positivos; el cuadrante 2, cuando el imaginario es positivo y el real es negativo, ¿sí?; el cuadrante 3, que es cuando los dos son negativos; y finalmente el cuadrante 4, que es cuando los imaginarios son negativos y los reales son positivos. Entonces, en el caso de la tangente es muy simple. Ustedes, por ejemplo, sacan el ángulo de un determinado vector, ¿sí?, y lo calculan con la calculadora, y la calculadora en general les va a dar un determinado ángulo que está entre 0 y pi por definición. Entonces, si por algún motivo tiene que estar en los otros cuadrantes, es muy simple. Uno lo que tiene que hacer es sumar 180. ¿Sí?, suma 180 y básicamente la proporción se mantiene igual en los dos casos. Entonces, por ejemplo, si puedes un número complejo que tiene dos partes positivas, parte real y parte imaginaria positiva, tiene la misma tangente que uno que tiene las dos partes negativas. ¿Por qué? Porque, fíjense, es una proporción de un lado sobre otro, y menos con menos se va y queda positivo, igual que en el otro caso, que es lo que ocurre acá. Entonces, nada, directamente es eso. Y después, para darse cuenta en qué cuadrante está, es simplemente el juego de qué signo tiene cada parte, si es que al principio ustedes lo ven en forma canónica. ¿Okay? No es más que nada, es eso, un poco de verlo desde esa parte. Así que vamos a ver, por ejemplo, de raíz de 3 más 1 más i. En este caso vamos a calcular el módulo, que es directamente aplicando la fórmula de Pitágoras, que en este caso nos va a quedar raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado,
Esto es 3, más 1 es 4, raíz de 4, que nos va a quedar 2. Y después el ángulo, ¿sí? En este caso el ángulo o argumento, si es lo mismo, nos va a quedar arco tangente de 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Si ustedes no, para tener una calculadora ponen shift tangente y con eso lo calculan. Entonces nada, digamos, lo pueden sacar a partir de ahí. En este caso va a quedar pi sobre 6. Bueno, pi sobre 6 está, fíjense, ustedes en los cuadrantes tienen 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y vuelta de acá a 2pi. Entonces pi sobre 6, fíjense, en el intervalo está acá. ¿Okay? Fíjense, las dos componentes son positivas, con lo cual tiene lógica que esté en el primer cuadrante y no en el tercero. Y entonces, para conclusión, el z que queremos definir va a ser de esta forma, que vamos a tener módulo que es 2 por e a la i de pi sobre 6. Y ahí queda la forma expresada como nos pide el ejercicio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de donde nosotros tenemos z que nos va a quedar 2 más 2i? Bueno, en este caso, por ejemplo, módulo de z nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 cuadrado más 2 cuadrado, que en este caso nos va a quedar la raíz de 4 más 4, que es la raíz de 8. ¿Sí? Y después, el ángulo nos va a quedar el arco tangente de 2 dividido 2. Si esto uno lo saca por calculadora, va a quedar como pi sobre 4. Pi sobre 4, fíjense, estamos hablando del primer cuadrante. Recuerden siempre 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y luego vuelta a 2pi. Es este cuadrante. Pi sobre 4 es justo la bisectriz, la mitad entre estos dos. Y son positivas ambas componentes. Entonces, en este caso z nos va a quedar como raíz de 8 por e a la i de pi sobre 4, ¿correcto? Bien, eso por ejemplo como un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un caso un poco más controvertido, el i, donde nos dice que z nos va a quedar como 4 por, abrimos paréntesis, coseno de pi sobre 3 más i por seno de pi sobre 3 y todo esto a la menos 1. Entonces, como primera referencia, algo que sería útil sería tratar de expresar esta parte con la fórmula de Euler, que es la que vimos al principio. Entonces, todo esto es lo mismo que si nosotros pusiéramos e a la i de pi sobre 3. Acá no estamos haciendo la conversión, sino que lo que estamos haciendo es aplicar, digamos, la fórmula simple y llanamente. No estamos haciendo nada extraño. Entonces, fíjense, esto nos va a quedar z es igual a 4 por e a la i de pi sobre 3, todo esto a la menos 1. Potencia de potencia se multiplica, por ende lo que va a pasar a hacer es que esto nos va a quedar como 4 por e a la i de menos pi sobre 3. ¿Y esto cómo queda? Fíjense, si estamos de vuelta en el plano complejo, lo que va a ocurrir en este caso es que un ángulo negativo, un ángulo positivo se describe en sentido contrario a las agujas de reloj, esto es por convención. Por ende los negativos van en sentido horario, o sea, o a favor de las agujas de reloj. Entonces, pi sobre 3 es un tercio de media vuelta, o sea, un tercio de media vuelta. Entonces, en cuestión de ángulos es más o menos 60 grados, un poco más de 45. Entonces, en este caso, la recta vendría a ser de este estilo. Acá vamos a tener los menos pi sobre 3 y los 4 unidades de módulo que tenemos ahí a continuación. Este caso, por ejemplo, el G es un poco más controvertido porque en realidad acá tenemos que aplicar algo similar, no exactamente igual, ¿no? Pero por las dudas, ¿no? Fíjense. En este caso, si usamos nuevamente la fórmula de Euler, vamos a tener, ¿no?, que z nos va a quedar como menos 3 por e a la i de 17 quintos de pi. ¿Sí? Este menos acá hay que tener mucho cuidado porque en el fondo, si nosotros quisiéramos expresarlo solo en forma polar, tendríamos que tener que el argumento, el módulo es un número positivo y ese menos nos lo impide. Con lo cual tenemos que pensarlo como una multiplicación de dos números, ¿no? Menos 1, ¿sí?, en forma, digamos, en forma de número complejo nos va a pasar a ser 1 en módulo, pero menos 1, si ustedes se fijan, está digamos, en un ángulo pi respecto de los ejes. Por ende, lo podemos pensar como e a la i de pi. Y pensándolo de esta manera, lo podemos armar mejor al número en cuestión. Entonces, fíjense, en este caso z nos va a quedar con este menos 3, que es menos 1 por 3 por e a la i de 17 quintos de pi. Y esto nos va a quedar como 1 por e a la i de pi por 3 por e a la i de 17 quintos de pi. Y acá lo que va a ocurrir es que se van a multiplicar los módulos y se van a sumar los exponentes justamente por
ser bases iguales y exponentes, en este caso común. Entonces esto nos va a quedar como 1 por 3 es 3 por e a la i de pi más 17 quintos de pi. Entonces en este caso tenemos 5 quintos de pi más 17 quintos de pi, que estamos hablando de 22 quintos de pi. Entonces esto nos va a quedar como 3 por i e a la i de 22 quintos de pi. Y con esto queda el número.